Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad del Valle de Atemajac y del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías, sean todos bienvenidos a la conferencia magistral Inteligencia Artificial, Humanos en el Lazo para la Realidad Extendida, Robótica y Comunicación. Agradecemos a nuestra Casa de Estudios por brindarnos este tipo de espacios que nos permiten fortalecer las relaciones universidad-industria y adquirir nuevos conocimientos. Asimismo, agradecemos a los aliados estratégicos por su valioso apoyo. Me permito presentar a nuestro ponente, el doctor Walterio Mayol Cuevas. Él es profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y Amazon Scholar en Amazon, Estados Unidos. Recibió la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su doctorado de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Su investigación con estudiantes y colaboradores propuso algunas de las primeras versiones de aplicaciones de localización y mapeo visual simultáneo para robótica y realidad aumentada. Y más recientemente trabaja en la comprensión visual de habilidad en video, nuevas metáforas de interacción humano-robot y productos comerciales para la telepresencia. Fue co-general chair de la British Machine Vision Conference en el 2013 y general chair de la IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality ISMAR en el 2016 y el próximo ISMAR del 2024. Bienvenido, doctor Walterio. Es un placer tenerlo con nosotros. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, María Elena y Edgar, por la invitación, y Humberto Sosa también. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y espero que encuentren algo de interés. Lo que voy a hablar en el día de hoy tiene que ver con cosas de trabajo en mi grupo, principalmente mi grupo de investigación en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Y también voy a dar un comentario general de algunas de las cosas que he trabajado en Amazon. Y me va a interesar escuchar si tienen preguntas acerca de la dirección de la inteligencia artificial y demás, basado en lo que discutamos. Y bueno, permítame empezar mencionando que para mí es difícil hablar de inteligencia artificial en una plática en México sin mencionar al mexicano Arturo Rosenbluth Stearns, que fue uno de los pioneros en el área de la cibernética. Por los inicios de la inteligencia artificial, la palabra cibernética era como se conocía, el entendimiento de cómo una máquina podía responder al entorno y reaccionar. Entonces, Arturo Rosenbluth Stearns trabajó desde el punto de vista general de cómo estas máquinas podían utilizar la retroalimentación, el feedback en inglés, para poder... eh, alguien creo que me puso en mute, no sé, ¿hay algún problema? No, doctor, ¿No? todo bien? Ok, ok, ¿Todo bien? ¿Sí? perfecto. Muy bien. Arturo Rosenbluth es uno de los pioneros mexicano, por eso lo mencionamos, pero obviamente hubo mucha gente que trabajó en los inicios de la inteligencia artificial, imaginándose cómo podía llegar a realizarse y materializarse tecnologías que podían pensar, que podían ayudar. Y entre otra figura que vale la pena mencionar es Vannevar Bush, quien en 1945, la misma época más o menos que Arturo Rosenbluth, puso un artículo llamado Memex, en donde imaginaba un dispositivo futuro en el que podía suplementar y ayudarnos con cosas de memoria. Entonces, lo que él imaginaba en aquel entonces iba a haber un escritorio inteligente, que es lo que ven aquí. Un escritorio inteligente que con microfichas, con información contenida en pequeños espacios que tienen similitud con fotografías, iba a estar contenida toda la información del mundo. Y la persona iba a poder, el usuario iba a poder, a través de unos controles, hacerle preguntas al escritorio y ver información, incluso imágenes en esto. ¿Le suena similar?
a algo que ha sucedido recientemente. También se imaginaba otras cosas en donde las personas iban a traer cámaras en la cabeza eh, para poder grabar la información, lo que sucedía, y toda esta información, combinada con toda la información en el mundo, iba a estar contenida en escritorios inteligentes, como el que vemos aquí. Y actualmente la inteligencia artificial ha tenido esta nueva línea, que es la inteligencia artificial generativa, en donde el exponente más claro ha sido recientemente ChatGPT, que significa es un transformador preentrenado generativo para hacer conversaciones. Y esencialmente, en el caso de ChatGPT, eh, si, si han escuchado cómo trabaja, esencialmente trata de predecir la siguiente palabra basado en las palabras anteriores. Y esto permite tener cosas como la habilidad de responder preguntas que no necesariamente el sistema fue entrenado directamente para responder. Por eso es que se le conoce como generativo. De alguna forma, estos sistemas codifican el mundo de los humanos a través de relaciones de lenguaje. En el caso de ChatGPT fue entrenado con millones y millones de páginas de Internet, que incluyen enciclopedias o páginas o conversaciones en redes sociales. Y toda esta información, por supuesto, con muchos sesgos, eh, codifica cómo los humanos interactúan y a través de eso un sistema como este puede entender ciertas relaciones en el mundo. Entonces, algo realmente muy interesante está sucediendo y muy recientemente, apenas hace unas semanas, por ejemplo, continúa mencionándose y viéndose progreso de cómo estas tecnologías pueden llevar a otras condiciones, como por ejemplo la generación de video a través del texto. Entonces, combinando tecnologías como la generación de palabras y la forma en la que éstas trabajan, estos sistemas también pueden predecir qué píxeles son los que se van a mover y cómo se van a mover. Si yo pido, por ejemplo, que haya una persona que está sentada en una nube leyendo un libro, entonces estos sistemas pueden predecir, así como predicen palabras, pueden predecir qué píxeles y cómo estos píxeles se mueven para generar un video. ¿Qué sigue? Bueno, hay algunas barreras en inteligencia artificial generativa. En este momento todavía hay obstáculos para que tengamos ese robot mítico que puede hacer las tareas del hogar. Todavía no se ha visto bien cómo esto va a suceder de manera rápida. Todavía hay problemas en coches que quieren manejarse solos o drones que quieren hacer entregas de paquetes, cosas por el estilo. Todavía hay una cierta barrera cuando pasamos del mundo del texto o de los píxeles al mundo real. Pero no me sorprendería que en pocos años esto va a empezar a cerrarse si no es que alcanzarse. Bueno, esto sirve como introducción a las cosas que yo les quiero comentar y sobre todo mi plática, el título, como ustedes verán, que habla de humanos en el lazo. ¿Qué significa eso? Bueno, me remonto otra vez a un poco del inicio de la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial, desde el inicio, desde que se empezaron a concebir máquinas que podían pensar, la inteligencia artificial, por sus siglas en inglés, Artificial Intelligence, tenía un hermano gemelo, espejo, vamos a decir, porque también se empezaba a concebir que esto podía llevar al aumento de la inteligencia, intelligence augmentation. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde el inicio la intención ha sido que estas máquinas no necesariamente se desempeñan solas, sino que pueden ayudar a los humanos, el humano en el lazo, el concepto del lazo proviene de sistemas de control, el humano estando en el lazo puede ser aumentado por estas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces se convierte la inteligencia artificial en inteligencia que se aumenta y en mi opinión esta es la dirección en la que como sociedad nos podemos beneficiar de la manera más positiva y más importante.
Entonces, voy a comentar tres diferentes proyectos que he trabajado con mi grupo que tienen que ver con esta área espejo de la inteligencia artificial, que es el aumento de la inteligencia, o al menos la involucración de la persona en el lazo con estos sistemas. Y el primer proyecto es algo que en mi grupo en la Universidad de Bristol desarrollamos. Nosotros concebimos de alguna forma el concepto que llamamos Handheld Robotics. Yo lo traduciría en español como robots herramienta. Y trabajé con un par de estudiantes que ya terminó su doctorado en este tema, en donde el concepto es cómo hacer que las herramientas que han estado con la humanidad por un par de millones, si no es que más, de años, incluso antes de que el Homo sapiens existiera, nuestra clase de homínidos ha desarrollado herramientas, incluso herramientas recientes que nos ayudan a resolver problemas y hacer tareas en el mundo. Estas herramientas eh, siguen, a pesar de que han avanzado en este par de millones de años, y ahora son herramientas más poderosas y otros sistemas de mecanismos y de propulsión, estos sistemas siguen siendo totalmente dependientes de la inteligencia de la persona. Entonces, estas herramientas no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, este trabajo de robots herramienta, Handheld Robotics, que empezamos en nuestro grupo, trata de crear un puente entre la robótica que es enteramente externa. Por ejemplo, es un ejemplo de un robot humanoide que está ayudando a una persona, también hay una persona en el lazo, pero este robot humanoide es totalmente independiente de esta persona. Y este es el típico, posiblemente el típico modelo de robot que se discute y conoce. En el otro extremo, un poco menos frecuente, también existen estos sistemas que son vestibles, robots vestibles como exoesqueletos. Es uno de los primeros modelos que existieron en los años 50, 60, en donde estos sistemas pueden aumentar las fuerzas físicas de la persona. Sin embargo, estos sistemas, ninguno de ellos necesariamente aumenta las capacidades de inteligencia de la persona. Ayudan al humano, pero no necesariamente aumentan sus capacidades de inteligencia. Y con los robots herramienta, intentamos tener una especie de puente entre estos dos extremos, los robots externos, los robots muy cercanos a nosotros, que son los vestibles, y les llamamos los robots de herramienta, en donde esencialmente lo que tratamos de hacer es que de una manera eh, de una manera capturar algo que en la robótica ha existido um, por muchos años ya, en términos de esta paradoja. En los años 80, Hans Moravec, un investigador de Carnegie Mellon, puso esta paradoja en donde él observaba, y aún sigue siendo cierto, que los humanos pueden hacer cosas mentales y de movimiento de una manera mucho más fácil que lo que un robot puede hacer. Y robots pueden hacer cosas como movimientos muy precisos y muy repetitivos que a una persona le puede costar mucho trabajo. Entonces, esta paradoja de cómo el tipo de sistemas que los robots habían venido utilizando y cómo los humanos funcionan estaban como en disonancia y se complementaban. Y precisamente el robot herramienta trata de integrar lo que es mejor en ambos, en la robótica y los humanos. Y vemos que las habilidades que hay o las oportunidades que hay para robots herramienta pueden ser bastante generales. Pueden ser robots que tienen conocimiento de la tarea en actividades de mantenimiento, cosas como agricultura, incluso cosas de arte, en donde el humano conoce un poco de la tarea, la herramienta conoce otro poco de la tarea, la herramienta hace ciertas cosas mecánicas y físicas que al humano le serían difícil, y el humano hace otras cosas como la navegación y evitar obstáculos que aún
son costosas para los robots. Entonces, en este sentido, tenemos a un humano que está en el lazo de este sistema robótico que comparte inteligencia con el humano, en donde el robot herramienta tiene sensores y conocimiento de la tarea y recibe indicaciones y retroalimentación del humano y juntos resuelven las tareas y los problemas que se encuentran. Este es un video de nuestro primer sistema. Esto ya tiene 10 años, en 2015 es cuando trabajamos en este sistema. Es uno de los primeros en donde hicimos varias pruebas con diferentes voluntarios. Es un robot herramienta que tiene un brazo flexible y la tarea en este caso era una tarea básica que se utiliza mucho en pruebas cognitivas, que es la copiar patrones. En este caso el objetivo es que la persona construya un patrón con estas losas de colores y en este caso llega un momento en donde el humano completa todas las losas negras y si, lo voy a revisar un momento, y si el humano trata de agarrar otra losa negra, el robot se rehúsa a tomar esa e incluso apunta hacia la losa que tiene que tomar la persona y el robot ayuda a posicionar estas losas en el lugar que debe. Entonces coopera con el humano está resolviendo algunas cosas, por ejemplo, moverlo en el espacio, que este robot por sí mismo no puede hacer, pero a través del humano complementan estas habilidades. Después de eso desarrollamos otros sistemas un poco más avanzados, en donde lo que hicimos fue un sistema mecánico por cable que es mucho más rápido, es uno de los robots más ágiles que hemos visto en términos de seguir movimientos bruscos, porque su masa es poca gracias al sistema de control de cable que tiene. Y una vez más, el objetivo de estos robots es precisamente cómo aumentar estas capacidades de la persona. Están interesados, hay artículos aquí que estamos citando, incluso si van a la página handheldrobotics.org, pueden bajar los planos en 3 dimensiones para hacer este robot. No es un robot fácil de construir, toma tiempo y es complejo, pero es un ejemplo del tipo de robot, herramienta que hemos construido. Y una vez que desarrollamos este robot, también tratamos de entender cómo estos sistemas pueden comunicarse con la persona de una manera más eficiente. Entonces, lo que hicimos fue hacer experimentos en donde lo que queremos es saber cuál es la mejor manera en la que un robot que está trabajando en el mundo de 3 dimensiones puede comunicar indicaciones a la persona que los está usando. En este caso, probamos diferentes formas de comunicarse en términos de realidad virtual, realidad aumentada, o incluso simplemente pantallas en 2 dimensiones. Comparamos esto con cómo lo haría una persona que no tiene un robot. La tarea es sencilla, la tarea es que el humano tiene que llegar a diferentes puntos de un objeto en 3 dimensiones, como si estuviera tomando mediciones o a lo mejor apretando tornillos en diferentes lugares, en donde la persona esencialmente tiene que llegar a ese lugar y el robot completaría la tarea, el robot o la herramienta completarían la tarea. Y lo que hacemos es comparar cómo se comparan estos sistemas de realidad virtual. Es el sistema de realidad virtual que permite ver a través del dispositivo que trae en la cabeza la persona, o comparamos con la pantalla en 2 dimensiones o en realidad aumentada, perdón, realidad virtual, o simplemente sin ningún tipo de display, sin ninguna información visual y simplemente el robot haciendo gestos de a dónde quiere ir y la persona es muy intuitivo esto, la persona va a los lugares que el robot le está indicando. Y lo que encontramos es que las personas que estaban utilizando
Hicimos esto con varios voluntarios y las personas que estaban utilizando el robot cooperando con la persona eran mucho más rápidas que cuando simplemente se utiliza uh, la herramienta manual con los diferentes tipos de, de indicación y de guía. Hicimos análisis estadísticos y estadísticamente es mucho más eficiente y rápido hacerlo con el robot. Sorprendentemente, incluso el robot sin dispositivos visuales, simplemente los gestos, de todos modos es mejor que la mayoría de aquellos que no tienen robot. Entonces, esta cooperación de la que hemos comentado entre humano y máquina indica que hay mucho más eficiencia. Y este es otro experimento que hicimos un poco más reciente, en donde ahora el robot tiene un sensor que ve dónde la persona está viendo, medición de la mirada, y este rayo amarillo que ven aquí es lo que el sensor está midiendo y lo que podemos hacer es entender antes de que la persona tome una acción, podemos predecir qué es lo que la persona quiere hacer. Esto se ha usado mucho en psicología experimental. Por muchos años se conoce de que la vista precede la acción. Entonces, a través de saber dónde uno está mirando, podemos predecir qué es lo que la persona quiere hacer. Y en este experimento particular fue muy interesante porque lo que hacemos es demostrar que podemos predecir qué es lo que la persona puede hacer para que el robot lo haga por la persona más rápido. Pero cuando uno hace experimentos con un sistema como estos, es difícil a ciencia cierta comprobar que el sistema realmente está prediciendo lo que la persona está pensando. A pesar de que se conoce mucho de que la vista precede la acción, ¿cómo realmente comprobar que el robot está haciendo lo que está en un modelo mental interno al que no tenemos acceso? Entonces, lo que hicimos en este caso fue, ok, si creemos que estamos prediciendo lo que la persona hace, vamos a hacer que el robot se revele, eso le llamamos robots rebeldes, el robot se revele y el robot haga algo que es válido, en este caso copiar uno de estos patrones y acomodarlo en donde tiene que ir. Aquí en la pantalla es un proceso de manipulación simulado. El robot predice y hace algo válido, pero lo hace en un lugar diferente al que la persona quería. Y las personas somos muy curiosos porque si el robot parece estar haciendo lo que queremos, a lo mejor no nos importa mucho, pero si la máquina hace algo frustrante, opuesto a lo que nosotros queremos, reaccionamos con una intensidad mayor. Entonces, podemos entender a través de medir la frustración en las personas. Entonces, les preguntamos qué tan frustrados están con un cuestionario de cómo el robot funciona y podemos demostrar que los robots rebeldes que hacen lo opuesto a lo que sabemos que la persona quiere hacer, entonces sí podemos comprobar que predecimos, podemos validar nuestros modelos de predicción de la intención de esa persona. Y una vez más, esto es cómo combinar estos sistemas, cómo poder medir niveles de cooperación o frustración, es algo que va a ser importante para robots más allá de los robots que son herramientas. Okay, la segunda parte de investigación que les quiero compartir tiene que ver con sistemas de realidad extendida. Han escuchado realidad aumentada, AR, realidad virtual, VR. Realidad extendida cubre un campo amplio de sistemas que intentan, una vez más, interactuar y cooperar cercanamente con las personas. Es otro trabajo que he hecho con estudiantes y colaboradores en la Universidad de Bristol. Pero para hablarles de esto, nos podemos remontar a, por ejemplo, cómo estaba hace 30 años la realidad extendida. Hace 30 años, es un trabajo de un colega mío, Steve Feiner y sus alumnos, en donde desarrollaron algunos de los primeros sistemas en donde, ojalá puedan ver, este es un monitor, es un monitor en la cabeza, es un monitor de realidad
aumentada, la persona ve algo superimpuesto, como lo que ven aquí al lado derecho, y este display, este monitor en la cabeza está posicionado junto con todo lo que está alrededor a través de un sistema de posicionamiento con ultrasonido. Me parece que es lo que estamos usando en este caso. Y entonces, al saber dónde están los objetos que uno quiere interactuar, dónde está la persona con el display, uno puede entonces sobreimponer las gráficas en donde uno quiere. Entonces, por ejemplo, esta charola en este caso es como echar a andar un escáner, una fotocopiadora. Aquí es una charola del papel. La charola tiene su marcador, que es este triangulito aquí. El display tiene este otro triangulito acá. Entonces, el sistema sabe dónde está todo y a través de saber dónde está todo, uno puede sobreimponer gráficos. Esto era hace 30 años. Como parte de mi investigación de doctorado, la mayoría de la gente estaban intentando trabajar esto hace 20 años ya. Trabajé con mi amigo y colega Andrew Davison, ahora él es profesor en otra universidad en el Reino Unido, Imperial College. Desarrollamos lo que muchos consideran uno de los primeros temas de realidad uh, aumentada con mapeo visual, que es esto que ven aquí, en donde en vez de tener este sistema de posicionamiento externo y tener que agregarle marcadores a todo, entonces este sistema lo que hacía era utilizar información visual, el movimiento de la cámara y predecir con esto la posición de dónde están las cosas. En este caso es una cámara visual que llevo en este caso al hombro, es una cámara visual activa, entonces un pequeño robot que puede moverse. Conforme la persona se mueve, el sistema está prediciendo dónde están todos estos puntos en el espacio y al predecir dónde están estos puntos en el espacio en 3 dimensiones, entonces el sistema construye un mapa. Esencialmente es un mapa burdo, pero suficiente para que sepa en dónde están los objetos en el mundo, dónde está la cámara con respecto a esos objetos, y a partir de ello es posible ahora poner cosas aumentadas, como estos cubos. Estos en el año 2003, entonces el tipo de gráficas en tiempo real que podíamos hacer eran muy básicas, pero la idea era que una vez teniendo esta información en 3 dimensiones, uno puede sobreponer todos estos objetos en 3 dimensiones en el espacio. Ahorita HoloLens y Apple Vision Pro y MetaQuest y todos estos dispositivos utilizan sistemas de realidad visual con mapeo. Ok, entonces hablamos de lo que pasaba hace 30 años, lo que pasaba hace 20 años, y la pregunta sigue estando, incluso con Vision Pro, ¿dónde está nuestro sistema asistente que yo me pongo estos lentes y me vuelvo súper inteligente? Eso todavía no existe. Y si vuelvo a mencionar por qué creo que eso todavía no existe, es porque la mayoría de los investigadores, incluyendo eh, yo y mis colegas con el sistema de SLAM, nos enfocamos a resolver este problema, el sistema del posicionamiento, creyendo que eso era el obstáculo para que estos dispositivos realmente pudieran ser de ayuda. Sin embargo, la mayoría de la gente ha ignorado, hasta hace muy poco, la generación del contenido. ¿Cómo se genera ese contenido que uno va a consumir y va a utilizar con estos sistemas de realidad extendida? Es el obstáculo, en mi opinión, más importante que existe para que estos tipos de sistemas se vuelvan útiles. Y entonces, el desarrollo del contenido, cómo crear este contenido de cientos de millones de usuarios potencialmente para aprender cómo resolver una tarea, es algo que ojalá la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar. Y de hecho hay ejemplos como lo que les mencionaba al principio de la generación de contenido de videos y demás que tienen que ser validados, pero en principio sería un mecanismo para generar este contenido que hasta ahora ha sido el obstáculo. Pero hay otros obstáculos que es cómo decidir cuándo
entregar ayuda, cuándo ofrecer ayuda. Si los lentes que traes están constantemente tratando de darte información, eso bloquea nuestro sistema cognitivo y en realidad no nos van a ser útiles. Entonces, ¿cómo puede ser más inteligente el sistema para decidir cuándo intervenir y también cuándo no intervenir, recordando que hay un humano que está ahí, que el humano puede hacer ciertas cosas? Entonces, volvemos al punto principal de la plática, cómo involucrar al humano en el lazo. Entonces, uno de los sistemas que desarrollamos en mi equipo en Bristol tiene que ver con cómo tratar de capturar momentos que nos pueden ayudar. Y cómo capturar estos momentos está inspirado con el concepto de que alguien más ya lo resolvió antes. Entonces, si nos enfrentamos a un problema de que una máquina no está funcionando o no sabemos cómo operarla o cómo arreglarla, alguien más ya construyó esta bicicleta. ¿Qué tal si tenemos información de cuando esa bicicleta se construyó por varias veces antes y poder usar esa información para guiar a una nueva persona que va a enfrentarse a esta tarea? Y esto lo basamos, este sistema que construimos. Recordemos que la autoría del contenido es uno de los obstáculos que estoy mencionando como uno de los principales. Esto lo basamos en este principio muy humano, incluso que se extiende y viene desde el reino animal, en donde podemos imitar muy bien. De hecho, existe esta teoría de las neuronas espejo, Mirror Neuron System, en donde podemos copiar, podemos imitar. Cuando vemos que alguien está haciendo algo, lo podemos imitar y de esa manera podemos transmitir conocimiento. Y como mencioné brevemente, esto se extiende al reino animal, en donde incluso ha habido experimentos, esto es de una doctora Anna Wilkinson en otra universidad del Reino Unido, en donde hay una iguana, en este caso, que está viendo el video de otra iguana a través de una pantalla de televisión de cómo resolver un problema. En este caso es cómo llegar al otro lado de donde se encuentra la comida de la iguana, y al principio titubea, pero eventualmente utiliza la forma de abrir esta puerta, que es simplemente deslizarla hacia un lado, y puede obtener la comida. Entonces, en el experimento muestran de que aquellas iguanas que vieron el video son capaces de resolver el problema, y aquellas que no lo vieron no lo pueden resolver. Entonces, es algo muy básico que tenemos en el reino animal, de que si vemos como alguien que se parece a nosotros resuelve el problema, nosotros lo podemos resolver. Entonces, basados en este concepto de la imitación, esencialmente desarrollamos otro sistema que se llama Glacier, que esencialmente trata de capturar esta información de cómo alguien más resolvió el problema, y la trata de traer enfrente de ti cuando estás tú enfrente del problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a alguien que está tratando de poner los primeros pasos y prender un osciloscopio. Es una máquina que tiene muchos botones y diferentes cosas, cables que hay que conectar. Aquí lo que tenemos es el Google Glass, que es un dispositivo, uno de los primeros dispositivos que tenían cámaras y displays visuales, y esto es lo que ve la pequeña cámara en los lentes. Y hacemos esto con muchas personas. Entonces, el sistema ve a muchas personas repitiendo esto, y a través de ello, esencialmente captura información que después, cuando llega un nuevo usuario, lo hacemos esto con muchas tareas, pero después, cuando llega un nuevo usuario uh, y se enfrenta a este problema, este nuevo usuario, a través de que el sistema reconoce, con un sistema de visión por computadora, reconoce el objeto, le trae estos pequeños videos que recuerdan cómo alguien más lo hizo, y esta persona puede imitar lo que está viendo en el video, a pesar de que la resolución y el ángulo de visión es no muy alta.
puede imitar lo que está viendo en el video y resolver el problema. Entonces, es una forma, una forma básica en la que podemos capturar información y relegarla nuevamente cuando se requiere. Y, en mi opinión, este es uno de los principales objetivos de la realidad aumentada, cómo poder extender las capacidades de una persona. Pero hay otras preguntas interesantes aquí que tienen que ver con, por ejemplo, hay mucha información en YouTube. ¿Cómo podemos sintetizarla para que el sistema me diga de todos estos videos de cómo están resolviendo un problema, cómo armar esta bicicleta o cómo preparar esta máquina? ¿Cómo yo puedo saber a quién confiar? ¿Cuál de estos videos es mejor de todos ellos? Y este es otro trabajo que presentamos en otra conferencia de visión por computadora, en donde desarrollamos sistemas de aprendizaje profundo que esencialmente eh, nos permiten identificar si hay varios videos de cómo una persona está realizando una tarea, en este caso cómo hacer un omelette, eh, cómo identificar no solo qué videos son mejores, quién está demostrando mejor habilidad, sino qué partes de los videos son mejores, porque a lo mejor al principio este video parecía mejor, pero después se volvió peor. Y cómo podemos extraer esta información para diferentes tareas de las que podemos aprender y podemos ser guiados. Entonces, hicimos varios análisis con diferentes bases de datos en diferentes tareas, desde origami, aplicar este maquillaje o hacer simulación de operaciones médicas. Y a través de estos aprendizajes, el sistema es capaz de identificar cuál de estos videos es mejor. El sistema actualmente únicamente trabaja dentro de su propio campo de conocimiento, o sea, si queremos que nos diga cuál video de ponerse una corbata, cómo hacer una corbata es mejor, tenemos que entrenarlo con muchos videos de corbatas y tenemos que darle información que viene de humanos que están anotando estos videos, pero el sistema es capaz de poner un ranqueo, un orden de qué videos nuevos que nunca había visto antes son mejores y cuáles son peores. Entonces, este tipo de habilidad, en mi opinión, es otra muy importante, otra vez con el objetivo de ver cómo podemos ayudar a las personas. Okay. Esta es la última parte de trabajos. Estos trabajos que voy a hablar son trabajos que he desarrollado como parte de mi trabajo en Amazon, en donde me ha tocado eh, construir sistemas y productos que tienen que ver otra vez con cómo involucrar a una persona en el sistema. Y el primer trabajo que incluso trabajé en Amazon es uno de los trabajos que fue pionero en términos del turismo virtual, Amazon Explore, que esencialmente lo que hacía era permitía que alguien remotamente pudiera tener una experiencia de turismo virtual o una experiencia incluso de cómo comprar cosas que no están en el catálogo de Amazon, que se venden en un mercado en las calles de Perú o en Tokio o París, cómo hacer esta interconexión tanto para aprendizaje como para comercio electrónico a través de estos sistemas de comunicación. Entonces, Amazon Explore era ese producto. Había 80 destinos internacionales que gente dentro de Estados Unidos podía tener. Esto se lanzó dentro de la pandemia, entonces hubo mucho interés y alcanzó niveles casi míticos de desempeño. En Amazon se han visto cómo se ponen estrellas, de qué tan bien considera la gente es este producto. 5 es el máximo de estrellas, este producto alcanzaba 4.8, que para un sistema nuevo en una categoría totalmente nueva es algo muy difícil de alcanzar. Y la razón por la que son fotos que uno podía tomar dentro del sistema, uno podía ir a lugares como visitar Roma, Roma vacía, ningún turista
en el lugar, precisamente porque había pandemia. Entonces, solo aquellos que estaban trabajando, que eran los guías de Amazon Explore, podían ir y moverse dentro de la ciudad. Generalmente uno ve esto en la fuente de Trevi, pero uno podía verlo totalmente vacío. Eran momentos diferentes, especiales. Uno podía también tener experiencias de cómo construir cosas que tienen que ver con, con hacer manualidades. Entonces alguien podía tener una experiencia en donde estabas trabajando con el artesano remotamente. Recordemos que esto es en 2020, o sea, muchos de estos sistemas ahora ya existen, pero en ese entonces a este nivel no había tales dispositivos. Pero uno podía trabajar con el artesano en tiempo real, estar guiándolo y obtener algo único que uno había co-creado con ese artesano. Y este tipo de sistemas para mí también demostró la importancia de tener a ese humano en el lazo en este tipo de sistemas artificiales. Y gracias a tener esa conexión humana y ese trabajo humano es que creo que alcanzó este dispositivo a niveles tan altos de apreciación. Otro dispositivo que me tocó trabajar también fue el Amazon Glow, que también se lanzó durante la pandemia. Este era un dispositivo muy especial, muy interesante, en donde la idea era que eh, estaba orientado sobre todo a niños, cómo niños podían tener una comunicación con el abuelo, la abuela que vivía en otra ciudad o estaba de viaje, cómo podían comunicarse más allá de estar viendo la pantalla en el teléfono, cómo podían tener una interacción de jugar juegos, hacer cosas físicas, y para ello este dispositivo tenía una pantalla que permitía que se veían de ojo a ojo, pero también tenía un proyector que a lo mejor se alcanza poco a ver aquí, pero era un proyector que hacía que este espacio aquí se volviera mágico. El sistema detectaba donde había el niño o los niños que estaban interactuando con la superficie, donde estaban tocando. Podían construir cosas juntos, por ejemplo, en mi equipo que yo dirigí la parte de visión por computadora, cómo podían jugar juegos, hacer manualidades juntos y el espacio se veía aumentado por esta realidad aumentada de proyección y podían compartir experiencias. Y este dispositivo también era un dispositivo muy nuevo en el mercado, alcanzó 4.5 estrellas. Ninguno de estos productos se sigue desarrollando. Como saben, la tecnología, muchos de estos dispositivos y sistemas se, se generan y evolucionan o continúan o no continúan, pero también lo que en este caso para mí demostró mucho es que esta conexión, en este caso entre el niño y alguien de su familia, pero que está remoto, era increíblemente poderoso. Entonces, este valor de esa conexión del humano en los sistemas es algo muy importante. Entonces, con esto quiero decir que un sistema de inteligencia artificial que exclusivamente está diseñado para no aumentar a la persona o no interactuar con otra persona, posiblemente no sea tan efectivo como uno que sí involucra a personas o intenta aumentar a las personas. Con esto no quiero decir que no tengamos que seguir desarrollando sistemas de inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Y me remonto a otro ejemplo de la antigüedad, en donde hace unos 4.000 años, cuando la escritura apenas se empezaba a desarrollar y se inventaba, para que alguien pudiera escribir y leer, tenía que ir a una escuela especial. Entonces, algunas de las primeras escuelas fue precisamente para cómo tratar de escribir en tabletas de arcilla, por ejemplo, y cómo poder leerlas. Entonces, si pensamos en esto un momento, imaginen que cada vez que ustedes tienen que escribir un correo electrónico o cada vez que ustedes quieren mandar un mensaje por WhatsApp o TikTok, tienen que formarse en la línea para ver a uno de estos escribas.
que eran los únicos que podían escribir o los únicos que podían leer. Cuando recibían ustedes un mensaje, cada vez se tienen que volver a formar en línea para que esa persona les leyera. Actualmente eso nos parece incomprensible, pero traten de pensar la siguiente vez que escriben un mensaje de que no lo pueden hacer instantáneamente, gracias a los sistemas que tenemos, sino que tienen que formarse en línea a esperar su turno para que alguien más lo haga por ustedes. La tecnología nos permite avanzar en estos términos. Y simplemente por curiosidad, ayer le puse a Microsoft Copilot otro de los sistemas. ChatGPT es uno, pero hay muchos. Microsoft Copilot es otro que desarrolla este tipo de cosas, y le pregunté que me tradujera una frase al náhuatl, no esperando que supiera náhuatl, pero esto es lo que me dijo. No sé si en la audiencia contamos con alguien que hable náhuatl. Yo desafortunadamente no. Si alguien puede comentar si esto dice lo que el sistema cree que dice, me encantaría saber. Pero lo interesante de estos sistemas es que también nos permiten no solo hacer algo que yo no conozco, yo no sé cómo escribir, pero estos sistemas nos ayudan porque hasta explican qué es y por qué están diciendo lo que están diciendo. En este caso, el sistema ofreció la traducción y además me dice, esto se traduce como esto que está aquí, saludos y ojalá nos veamos en la tierra. Pero explica de que esto es la manera en la que el náhuatl utiliza metáforas. Entonces esto viene directamente de Copilot, yo no le puse nada más. Yo le pedí que me tradujera y me dice, esto te lo voy a traducir así y lo hago así porque en el náhuatl utilizan metáforas de la naturaleza y de la tierra para explicar cosas emocionales. Y esto obviamente es muy interesante porque está aumentando mis capacidades de las que yo no poseo, y además me está explicando por qué está haciendo eso. Lo que yo le pedí es que me dijera en náhuatl, saludos a todos, que tengan un buen futuro por delante. Y esto es lo que me dice el sistema. Entonces, regresando a cómo la tecnología nos puede ayudar con esto de poner al humano en el centro de estos sistemas, yo tengo este concepto optimista en general de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Definitivamente puede haber connotaciones negativas de cómo la inteligencia artificial eh, puede ser negativa y dañina, pero en general, desde mi punto de vista, es un tono optimista que encuentro que puede influenciar y ayudar muchísimo en términos de educación, en términos de creación, de toma de decisiones. Para que en vez de que nos tengamos que formar en la fila para que le escriban o resuelvan los problemas, los sistemas de inteligencia artificial podrían, por ejemplo, en el caso de educación, aumentar esta relación que existe entre el maestro y el alumno, en donde el maestro puede desarrollar mejores herramientas, el alumno puede por sí mismo desarrollar herramientas o aprender un poco más, y al final de cuentas se puede generar un sistema de interacción mucho más elevado que al que estamos eh, acostumbrados hasta ahora. Entonces, regresando al tema principal del inicio, la inteligencia artificial, muy importante, nos puede levantar como especie y nos puede ayudar a hacer muchas cosas que antes costaba mucho trabajo de hacer de una manera mucho más fácil. Y si las desarrollamos bien, si las desarrollamos con el humano en el lazo, estas tecnologías nos van a ayudar. Y finalmente, pues aquí concluyo, en donde es un recuento de lo que vimos. Hablamos de cómo posiblemente si diseñamos robots que trabajan con nosotros como el tipo de robot herramienta, en donde los robots hacen parte de la tarea cognitiva y física y nosotros otra parte también cognitiva y física. Este tipo de sistemas pueden ayudarnos. Hablamos un poco de cómo los sistemas de realidad extendida podrían aprender a cómo ayudarnos también, cómo simplificar la información y traerla en el momento preciso que requerimos. Y mostramos un par de ejemplos en donde el humano en el lazo aumenta estos sistemas artificiales
en términos de comunicación. Con esto concluyo y estaré muy contento de escuchar sus preguntas. No estoy monitoreando el chat. Si hay preguntas, si alguien me puede facilitar la digestión de preguntas, por favor, adelante. Y si no tenemos tiempo de escuchar su pregunta, escríbanme un correo, lo pueden encontrar en mi página de la Universidad de Bristol. Y si no cubrimos alguna de sus preguntas, con gusto lo trataré de responder por correo. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Le agradezco y felicito por su extraordinaria presentación. Definitivamente una perspectiva muy buena de los avances que hay en este ámbito y felicitarlo por los avances, los alcances y los proyectos con esta naturaleza en los que usted ha estado implicado. Bueno, pues a la audiencia abrimos ya un espacio de preguntas y respuestas. Por aquí, bueno, yo personalmente, doctor, dejé una en el chat mientras Por favor. ubico algunas más o veo algunas manitas levantadas acá. La Ujú. pregunta que yo dejé por ahí decía, ¿cómo diferenciar hasta dónde desarrollar la inteligencia del humano de manera natural y cuándo saber la pertinencia de potencializarla con apoyo de todo lo que su conferencia nos dio, ¿no? O sea, no, yo me ponía a reflexionar o hasta dónde no hacer Ujú. dependiente al humano de estos dispositivos y dónde él tener esa independencia de poder ser un humano con ciertas capacidades e inteligencia natural, ¿no? En ese sentido, ¿qué perspectiva nos puede usted dar? Es una excelente pregunta, María Elena. Yo creo que nadie tiene una respuesta ahora porque todavía nos falta investigar mucho. Creo que es algo que tiene que investigarse y hacerse. Muchos de estos sistemas se desarrollan de formas en las que no podemos entender sus consecuencias cuando se están desarrollando. Incluso las redes sociales, como todos sabemos, se desarrollaron de una manera benigna al principio, pero tienen consecuencias sociales que pueden no ser muy buenas. Entonces, en el mismo ámbito puede haber circunstancias en donde estos sistemas, por ejemplo, si no se democratizan, eso puede ser un gran riesgo, ¿no? Si solo están accesibles a ciertas élites, esto obviamente nunca va a ser bueno. Entonces, ¿cómo poder democratizar? Entonces, yo creo que más bien lo que tiene que haber es una estructura de principios que se tienen que formar en la sociedad, posiblemente incluso legales, que hacen que este tipo de sistemas tengan, tengan no le quiero llamar controles, pero ciertas direcciones, ciertos carriles que deben de seguir o mantener mientras entendemos un poco más de cómo se pueden desarrollar. Y, por ejemplo, democratizar creo que va a ser una de las cosas más importantes. Sí, sí, creo que bastante interesante su respuesta. Muchas gracias, doctor. Hay otra acá, además de muchas Ujú. felicitaciones por los avances en sus investigaciones. El Gracias. doctor Cosío, ¿qué consejo le daría a los estudiantes para motivarlos a seguir el camino de construcción de sistemas inteligentes? También es una pregunta muy buena. Yo creo que vivimos en un mundo diferente a cuando yo era estudiante, en donde cuando yo era estudiante era difícil tener acceso al conocimiento. Aquí les comento entre nos que yo me dejé crecer la barba para poder entrar a la biblioteca de posgrado de la UNAM, que solo los estudiantes de posgrado podían entrar. Entonces, con un poco de actitud y barba me dejaban entrar a leer las revistas que existían, porque solo aquellos que eran de posgrado podían leer las últimas revistas. Entonces, en mi época era difícil tener acceso al conocimiento. Ahorita tienen una gran ventaja los estudiantes y un poco de desventaja porque hay tanto conocimiento a nuestro alcance que a lo mejor es difícil accederlo, pero traten de empaparse de conocimiento, traten de experimentar, esa es otra cosa que nos ayuda mucho. Um, Experimenten, no tengan miedo a fallar, no tengan miedo ok, bajo este código de GitHub que dice que hace esto, no funciona, bueno, voy a tratar otro, voy a tratar de arreglarlo. ¿Cómo tener esta actitud de aprendizaje y de experimentación? Es una de las direcciones más importantes que creo que puede ayudar.
Y la otra es no lo hagan solos, háganlo en equipo, creen clubs de estudiantes, creen formas en las que juntos pueden estar este, compartiendo ideas, compartiendo información. Y si hacen eso, a mí me tocó participar en cosas similares también cuando era estudiante ahí en la UNAM. Y eso me ayudó muchísimo, porque uno solo, sobre todo en la academia, hay mucho de esto de que yo lo tengo que hacer solo porque si no lo hago solo, nadie me va a creer de que yo merezco seguir al siguiente nivel. Eso es una distorsión en los sistemas académicos en todo el mundo. Creo que cooperar con otros es precisamente algo que nos va a ayudar no solo a competir con inteligencia artificial, que no se democratice, sino también poder beneficiarnos entre nosotros para utilizar esos sistemas artificiales que podemos desarrollar con un mejor espíritu. Muchas gracias, doctor. Unas excelentes recomendaciones. Y bueno, me voy a permitir cederle la palabra a Daniel Aro. Ha levantado su mano y con él Por favor. cerraríamos la intervención. Daniel, te escuchamos. Gracias. Buenos días, doctor. Hola. En el contexto de la pregunta, se habla mucho acerca de la sustitución de la inteligencia artificial a las actividades que realizan ciertos grupos sociales, humanos, trabajos. Eh, en realidad, ¿será posible que la inteligencia artificial reemplace a los humanos en muchas de estas actividades? Eso es una muy buena pregunta también, Daniel, y de alguna forma por eso es que puse esta gráfica. Um, de cómo antes teníamos que pasar por escribas para poder accesar conocimiento. Y no es que no es que era malo de que hubiera escribas, porque había otros que tenían que dedicarse a la agricultura y a la ganadería y a las otras actividades. Pero si la inteligencia artificial permite de que cada niña que nació en un lugar remoto en la Sierra de México pueda tener la misma información y el mismo chance de ser un cineasta o un cirujano, un astronauta. Eso, eso creo que vale muchísimo la pena y como sociedad lo tenemos que, que valorar, en mi opinión, porque si la inteligencia artificial la podemos encaminar hacia cómo generar más y mejores personas, eso es algo que va a ser súper poderoso en la historia de la humanidad. Esto no significa, como mencionas, que no puede haber ciertos trabajos que se van a acabar, como el del script que se acabó. Claro. Eso no significa eso. Y creo que combinando con la respuesta con la pregunta anterior, creo que de alguna forma en los sistemas educativos hemos caído en este tipo de visión distorsionada, a lo mejor por unos cientos de años, en donde uno tenía que estudiar una carrera y solo dedicarse a esa carrera por el resto de su vida. ¿Y qué tal si esa carrera es sustituida por la inteligencia artificial, como el del escriba? El riesgo que yo veo es si la academia, yo como académico, si la academia no fomenta que nuestros estudiantes aprendan más allá de una cosa, más allá de una especialidad, hay un gran riesgo. Ujú. Incluso estamos de alguna forma distorsionando cómo la mente humana trabaja, porque la mente humana se interesa en muchas cosas. Correcto. Y si la academia no fomenta que no solo eliges una carrera, sino de hecho tienes que aprender muchas cosas, porque quién sabe cuál es la que va a resultarte más interesante a ti o más importante en diferentes momentos de tu vida. Si no hacemos eso y la academia no cambia ese sistema o no fomenta cómo el alumno puede aprender otras cosas, creo que podría haber un gran riesgo para todos. Wow. Muchas gracias, doctor. Sé que no respondo enteramente la pregunta porque es una pregunta difícil, pero son cosas que puedo compartir qué pienso. Doctor, muchísimas gracias. Definitivamente un gran reto. A pesar de los avances, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer y ponernos de acuerdo y democratizar. Me llevó
ese gran concepto de estas aportaciones finales. Y bueno, doctor, le agradecemos enormemente y en este momento se proyecta ya el reconocimiento que esta casa de estudios tiene a bien entregarle como agradecimiento por su participación. Muchísimas gracias por su espacio. Un honor haberlo tenido como ponente magistral en nuestro Congreso Internacional de Inteligencia Artificial e Industria 4.0.